Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que estamos aquí nuevamente, que podemos adorar juntos. Y hoy queremos que sea especial, que cada uno de ustedes en su hogar pueda conectarse con el Señor en alabanza, en adoración, en oración, y que podamos aprender de su palabra en el día de hoy. En el Salmo 27:8, la nueva traducción viviente dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Así que hoy Dios nos hace la invitación de conversar con Él y de escuchar su voz. Y queremos comenzar diciéndole al Señor que queremos estar en su presencia, queremos entrar en su presencia. Así que vamos a cantar juntos en este día. Del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas
justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Y en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene, me sostiene. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Dios te bendiga, Iglesia Metropolitana. Te habla el pastor Eliezer Ronda. Damos muchas gracias a Dios porque nos hemos podido seguir conectando a través de este tiempo que hemos atravesado con mucho desafío aquí en nuestro país y a través del mundo. La Iglesia Metropolitana, Dios nos ha dado el privilegio de servir durante todo este tiempo a través de lo que nosotros entendemos que es nuestro ADN: amar a las personas, discipularlas en la palabra y enviarlas a la misión.
Durante este tiempo la iglesia ha estado pendiente de la feligresía, amándoles, cuidándoles, en contacto, viendo la manera que podemos continuar estando conectados en este tiempo. Hemos discipulado a través de grupos pequeños, a través de experiencias de diálogo, y hemos enviado a la misión a través de oportunidades de servicio como la distribución de compras en nuestra égida Casa Metropolitana aquí en la comunidad, y en una experiencia increíble que tuvimos hace unas semanas atrás con el campamento virtual para niños. Fue una experiencia extraordinaria donde hemos ejercitado nuestro ADN de amar, discipular y enviar. Damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo de ver frutos cosechados en medio de la diversidad y la adversidad que hemos estado enfrentando en este tiempo como país. Como parte de lo que la iglesia ha estado haciendo es desarrollar dos grupos de trabajo, un grupo que lo he llamado el Comité de Reapertura y un comité de la Iglesia Virtual. El grupo de la Iglesia Virtual ha estado trabajando específicamente en cómo podemos mejorar nuestro proyecto de transmisión digital a través de videos, de programas y también de optimizar la forma en que podemos continuar proyectando nuestras transmisiones en este tiempo. Dios nos ha bendecido con personas muy talentosas en este tiempo, dispuestas para servir y para optimizar la forma que compartimos la palabra del Señor en este tiempo. Y entendemos que vamos a entrar en una nueva dimensión como iglesia de comenzar a desarrollar canales de trabajo, programación diversa hacia los niños, hacia la juventud, hacia los adultos mayores, con nuevas maneras de transmitir. Y por eso es importante que nosotros hablemos de esto, porque queremos invitarte a que seas parte de eso. Por eso unido con el proceso de reapertura, queremos invitarte a que te unas a los proyectos de colaboración. Si vas a nuestra página de internet icdcmetro.com, puedes continuar aportando con tus ofrendas y con tus diezmos, y de esa forma continuar fortaleciendo el proyecto de extender el reino de Dios a través de estas nuevas iniciativas que desarrollamos como iglesia. Ahora, muchas personas nos preguntan, ¿cuándo nos vamos a reunir una vez más en el templo? ¿Cuándo será nuestra reapertura? ¿Cuándo podremos tener los espacios de poder encontrarnos todos y todas presencialmente aquí en nuestro santuario? Quiero dejarte saber que el domingo 16 de agosto del año 2020 tendremos nuestro primer servicio presencial en la iglesia. Y lo que queremos hacer es tener un tiempo festivo donde guardaremos todas las medidas de cuidado a través de mascarillas, de distanciamiento físico, de desinfección, pero sobre todo donde será un tiempo extraordinario de encontrarnos para adorar al Señor en familia. Estamos monitoreando, estamos muy pendientes a lo que está pasando en el país y seguimos conversando para cuándo vamos a hacer las cosas y cómo las vamos a hacer. Y si de alguna manera entendemos que todavía la fecha que hemos identificado del 16 de agosto debe ser pospuesta, así lo haremos. No tenemos prisa. Lo que queremos es servir al Señor y ser instrumentos adecuados de bendición a nuestra comunidad de fe. Te animamos a que sigas pendiente, a que sigas conectado a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página de internet, y que hagamos iglesia, que hagamos misión, que amemos, que discipulemos y enviemos. Dios te bendiga. Seguiremos conectados. En santidad, aliviar nuestra tierra en necesidad, amar sin reservas y en humildad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad, con tu poder consolar y restaurar, animar, perdonar y reconciliar, amar sin reservas y en humildad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Te serviremos, Dios, tu amor nos impulsa.
tu poder consolar y restaurar, animar, perdonar y reconciliar, amar sin reservas y en humildad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Te serviremos, Dios, tu amor nos impulsa en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Te serviremos, Dios, tu amor nos impulsa. Tu amor nos impulsa, Dios. Nuestra voluntad rendimos a ti para en tu sentir vivir, oh Dios, tomar nuestra cruz en adoración y en comunión, servirte, Dios. Nuestra voluntad rendimos a ti para en tu sentir vivir, Señor, tomar nuestra cruz en adoración y en comunión, servirte, Dios. Oh, servirte, servirte, Dios. En espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Te serviremos, Dios, tu amor nos impulsa en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Te serviremos, Dios, tu amor nos impulsa. Tu amor nos impulsa a consolar, Señor, a nuestra tierra en necesidad. Consolar, restaurar, perdonar, transformar, en espíritu y verdad. Saludos mis queridos hermanos y amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en esta mañana hermosa para compartir con ustedes la palabra del Señor. Por si acaso hay alguien que no me conoce, yo soy Luis Guillermo Montañez, miembro de esta iglesia de siempre, podemos decir, y tengo el privilegio de compartir, como lo hice la semana pasada, otra vez hoy, el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Espero que el tiempo que compartamos sea un tiempo muy especial y de mucho beneficio para todos. Déjenme decirles que no hay duda que vivimos en tiempos de quebranto. Yo no creo que estoy diciendo algo aquí que nadie conozca. No he descubierto el Mediterráneo. Hay tiempos de quebranto, hay tiempos de preocupación, tiempos de análisis, pero también me parece que hay un buen tiempo de oportunidades. Esta situación de la pandemia ha sido una en extremo complicada y no ha terminado. Sigue, continúa, está ahí todavía. Ha requerido ajustes, ha requerido negociaciones, ha requerido cambios en conducta. No actuamos de la misma manera hoy a como actuábamos a principio o a final del año pasado. Ha requerido cambiar nuestros estilos de vida. Y creo que me quedo corto, ¿verdad?, con esa frase. La lista es extensa. La iglesia y los creyentes han sido de igual manera afectados. Todos estamos afectados. No estamos exentos, la iglesia, los creyentes, y no lo estamos porque somos parte del mundo. Y Jesús nos dijo con tiempo que estas realidades de aflicción y dificultades iban a venir.
y oró por nosotros, como lo encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, pero ora y ora y pide al Padre por nosotros y dice, no te pido que los saques del mundo, o sea, que permanecemos aquí, sino que los guardes del mal, porque tenemos una función de ser luz del mundo y de traer una palabra de consuelo y de paz al corazón de los seres humanos. Necesitamos ser fortalecidos, animados y motivados a continuar día a día en nuestro empeño de vivir imitando a Cristo. Por eso, entre otras razones, según me parece, el pastor ha predicado recientemente 2 series de sermones. La primera, si ustedes recuerdan, se llamó Respiro, porque de verdad que en medio de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo, necesitamos detenernos en momentos dados para respirar y afirmar lo que creemos y lo que somos. Y la última serie, que acaba de terminar, se llamó Firmes, con el famoso pasaje de Efesios, donde se nos exhortó y nos explicó de manera magistral el uso de la armadura, explicando cada componente de esa armadura para que podamos vivir firmemente, plantados en él, la fe que creemos y profesamos. Porque experimentar alivio en situaciones de ansiedad y de estrés es necesario para la salud, y estar firmes con la armadura de Dios es un imperativo del cielo para obtener la victoria día a día. Miren, la pandemia nos ha dado la oportunidad de escoger cómo queremos vivir. Déjenme explicarles, no es que estoy diciendo algo liviano, pero podemos escoger vivir en desasosiego o podemos escoger vivir en desesperanza o en paz y confianza con los ojos puestos en Cristo Jesús, Señor victorioso, que permanece todos los días de nuestra vida, cada minuto del día permanece a nuestro lado. Desde luego, yo no quiero minimizar ni reclamar cosas de forma simplista, porque la vida tiene complicaciones. Lo sabemos, como dije, Jesús lo anunció. Yo creo que el COVID-19 es una hermenéutica, es decir, una aplicación de esa exégesis, de eso que dijo Jesús, que en el mundo tendríamos aflicciones. Quiero leer un pasaje en el capítulo 11 del libro de los Hechos, los versos del 22 al 26, y lo quiero leer desde la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Este hermano de la iglesia primitiva es un ejemplo para emular. Su nombre de pila es José y provenía de la isla de Chipre. Así lo dice en Hechos 4:36, que de hecho es la primera vez donde se nos habla en el texto bíblico sobre este hermano. Viene de la descendencia de Leví, significa que era un levita, y eso significa a su vez que era parte de la tribu de Israel, del pueblo de Israel, cuya función principal era servir en las labores del templo para completar la función del sacerdote o la función sacerdotal. En el desprendimiento material que hubo en la comunidad original, lo que llamamos la iglesia primitiva, ¿verdad?, que hacían cosas muy impactantes por lo que esperaban que ocurriera pronto y creyeron, José vendió un terreno que tenía y entregó su dinero al liderazgo de la iglesia para que lo usaran para cubrir necesidades. Qué interesante, ¿verdad?, que la iglesia siempre está presente para ayudar, para atender
aquellos que son parte de la iglesia y que necesitan. A este hermano los apóstoles le pusieron por sobrenombre o apodo Bernabé. Pues es un nombre interesante. No conozco muchos nenes hoy día que se llamen Bernabé, ¿verdad? Pero es el apodo que le pusieron los hermanos de la iglesia. Interesantemente, Bernabé significa hijo de consolación o el que consuela o anima. La palabra en el griego apunta a lo que se conoce como paracleseos. Yo no sé griego, ¿verdad? Pero es lo que uno puede leer por allí. Pero sí yo sé que esa palabra de paracleseos suena a paracletos o a paráclito, que se refiere, como sabemos, al Espíritu Santo, cuando el texto nos dice que estará y está con nosotros el Espíritu Santo todos los días hasta el fin. Me llama la atención eso del apodo, ¿verdad?, que le pusieron, porque en nuestra cultura los sobrenombres o los apodos tienen otras connotaciones, comúnmente negativas. Pero en este caso, ¿verdad?, es todo lo contrario. Aquí estamos hablando de un hombre cuyo nombre, como dije, es José, pero la congregación, la iglesia, lo conoció como Bernabé, que tiene una connotación muy interesante que quiero discutir con ustedes. La segunda vez que sabemos de Bernabé la encontramos en Hechos capítulo 9, versos 26 al 27. Y miren qué interesante lo que dice allí. Pablo, el famoso experseguidor de la iglesia, cuando antes se conocía como Saulo, ahora creyente y siervo de Cristo, quería comenzar a relacionarse con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero, claramente, los líderes le tenían repelillo, le tenían temor, ¿verdad? No sé si la palabra repelillo existe, pero si somos puertorriqueños yo creo que sabemos qué significa. Los líderes de la iglesia le tenían temor y por ese temor le aplicaron lo que diríamos hoy distanciamiento social. Y no únicamente distanciamiento social, distanciamiento físico. Todavía veían a Pablo con mascarilla de forajido. Interesantemente, es Bernabé, por iniciativa propia, quien sirve de mediador y de facilitador para que Pablo fuera aceptado por los líderes de la iglesia. Y lo demás relacionado a Pablo es historia. La tercera vez que tenemos o que leemos sobre Bernabé es el pasaje que leí hace unos minutos. Me llama la atención que se resaltan en ese pasaje 3 características de este hermano muy importantes y muy valiosas. La referencia bíblica para explicar esas características de una mejor manera nos lleva a Hechos capítulo 6. Y si usted lee ese capítulo 6 con calma, o si recuerda por haberlo leído, allí se nos dicen los requisitos que se señalaron o se exigieron para escoger a los 7 hombres que se encargarían del proceso de cuidar con alimentos a las viudas de la iglesia. Y esos requisitos eran fe, confianza, entendimiento y llenura del Espíritu Santo. Son las características que describen a Bernabé. 2 capítulos más tarde encontramos a Bernabé escogido por el Espíritu Santo junto a Pablo para que sirvieran como evangelistas y como misioneros, predicando mayormente, como sabemos, al mundo griego, es decir, al no judío, al mundo gentil, como se lee en el texto en Reina Valera. En Hechos capítulo 15, que es un capítulo muy importante para la iglesia, ¿verdad?, y sobre la historia de la iglesia, reaparece Bernabé como uno de los designados a llevar una carta sumamente importante a los nuevos cristianos no judíos, en la cual los líderes de la iglesia en Jerusalén no les imponían las leyes del judaísmo a esos nuevos creyentes. Esa era una carta, hermanos, que tenía que ser entregada por personas validadas por su testimonio, tanto por la comunidad judía como por la comunidad gentil. En ese mismo capítulo, Bernabé y Pablo, capítulo 15, se separan porque Bernabé, mire qué interesante, quería reincorporar en un segundo viaje que iban a realizar a un joven de nombre Juan Marcos. Pero ese Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero, parece que abruptamente,
Y Pablo no estuvo de acuerdo en que él los acompañara otra vez. Finalmente, Bernabé y Pablo se separan y muy interesantemente no se sabe más de Bernabé en el escrito bíblico. Posteriormente, un paréntesis, en otras circunstancias, Pablo reconoce que Juan Marcos, el que los había abandonado y Bernabé quería que regresara, era valioso y pide que se lo traigan para ayudarle, lo que posiblemente, digo yo, apunta a que Bernabé tenía razón en el argumento, ¿verdad? Pero no se trata de ver quién tenía razón, sino de la función que este hermano hacía. Miren, Bernabé es un modelo para nosotros, creyentes del siglo XXI, en un mundo novel pandémico. La palabra yo sé que no existe, pero la quiero crear. En un mundo novel, nuevo, pandémico, Bernabé es un modelo para nosotros. Comencé afirmando lo que todos sabemos de lo difícil y distinto que vivimos hoy comparado con hace 6 meses. Significa que a mayor dificultad, mayor la necesidad de la iglesia, mayor la necesidad del cristiano para entregar con amor una palabra, óigame, de ánimo, de consuelo y de esperanza. Repito eso. A mayor necesidad como la que vivimos hoy, mayor la oportunidad de que la iglesia, de que tú y yo, que somos parte de la iglesia, y hemos dicho que la iglesia no se ha cerrado, de hecho no se ha cerrado, es el templo lo que se cerró, aunque comenzamos a abrir poco a poco, pero en esta oportunidad la iglesia, el creyente, tiene la necesidad y el compromiso de entregarle al mundo pandémico una palabra de ánimo, de consuelo y de esperanza. Eso aunque haya personas que no lo quieran entender. ¿Saben que Dios sigue amando a quien no quiere que Él le ame? El amor de Dios es tan grande, tan obstinado, tan hermoso, que Él sigue amando a aquel ser humano que intentan que Dios no lo ame. Ese amor está ahí y el Señor lo ha provisto para ti. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos entregar esa palabra de ánimo, de consuelo y de esperanza a un mundo pandémico como el que vivimos? ¿Cómo emular el ejemplo de Bernabé? Aunque no le pongamos el nombre de Bernabé a un hijo, ¿verdad? O a un nieto. ¿Cómo desarrollar el ministerio de la consolación en tiempos de pandemia? Una forma de consolar y de animar es estando presentes. La presencia física de una persona puede afirmar el valor de la otra. Miren, una vez comentando con Tony Acevedo, nuestro querido hermano Tony, y esto lo he dicho muchas veces, él me dijo que siempre hay un encuentro, algo divino en el encuentro de dos personas, y claramente así es. Ambas personas creadas por Dios, hay un elemento que hace mucho bien a la persona que lo necesita. En la Biblia vemos el ejemplo de Job y sus amigos. La visita de aquellos 7 amigos le hizo mucho bien a Job mientras permanecieron callados. Si usted lee la historia de Job, va a encontrar que hubo un buen tiempo que estos se sentaron a su lado, no dijeron nada y no hubo ningún problema, y afirmamos que Job estuvo animado y fortalecido. Porque la mera presencia, con la correcta actitud y sin palabras necesariamente, es más elocuente que la palabrería sin dirección y sin sentido. Cuando el Señor nos envía a acompañar, a estar junto a otra persona, no necesariamente en muchas ocasiones tenemos que hablar. El hecho de que estemos allí es medicina para esa alma. Claro está, en tiempos de pandemia la opción presencial no es necesariamente viable, ¿verdad? Por las limitaciones que conocemos, a menos que se trate de la gente que forma parte de nuestro círculo inmediato, de nuestro círculo íntimo, con los cuales compartimos con frecuencia o con los cuales vivimos. Por eso ha cobrado notoriedad la modalidad de los cumpleaños y de las graduaciones con servicarro. ¿Se han fijado ustedes que hoy día se hacen muchas graduaciones, se han hecho y muchos cumpleaños, y de momento aparece por la calle toda esta cantidad de automóviles tocando bocinas y la gente con pancartas? Hay maestros como el maestro famoso que ha visitado estudiantes, ¿verdad?, a sus casas y se han sorprendido porque la presencia de esa persona, solamente verles, reanima al que recibe esa visita hermosa. Miren, podemos animar con nuestras palabras, bien escogidas y sazonadas.
Y las redes sociales facilitan la entrega de una buena palabra oportuna, precisa y sabia. Y digo eso porque, cuidado, un descuido en la palabra escrita en las redes puede hacer mucho daño y provocar resquemores y problemas. Pero un buen mensaje, una palabra de aliento, un mensaje que copió de algún sitio, un texto bíblico que me llegó, que me enviaste, que le enviaste a otra persona en un momento de necesidad, hace muchas veces la diferencia y trae consuelo y ánimo a ese hermano o a esa hermana. Desde luego, si la presencia no es posible, por lo que vivimos, una llamada a tiempo, breve y con intención clara y buena, hace mucho bien. Déjenme decirles algo. Mientras preparaba este mensaje, recibí la llamada de María Jiménez. María Jiménez es una hermana de nuestra iglesia, una querida hermana, que llamó para saber de mí. Me pareció muy interesante. La pandemia agarró a María en New Jersey, visitando familiares. Pero regresó hace poco y desde que regresó me dijo, está llamando a personas de la familia de la fe de su querida iglesia para saber cómo están. Miren, esa fue la llamada. Su llamada me hizo mucho bien. Mientras yo escribía, entró la llamada, la contesté, me sorprendió, pero me explicó la razón y le di gracias al Señor porque precisamente estaba escribiendo sobre el particular cuando llegó esta llamada que trajo bálsamo a mi vida. Siempre que yo he estado en New Jersey, en el mundo prepandemia, cuando eso era posible, ¿verdad? Que iba y pasaba un mes con mi hija y con mis nietos allá, siempre recibía la llamada de mi amigo y hermano Víctor León. Y me decía, Luis, te estoy llamando para saber de ti. Y decía, y del tipo de los tirantes. Así es como él se refiere a mi nieto Andy, porque una vez vino aquí Andy con una ropa, ¿verdad? Y unos pantalones que tenían unos tirantes. Llamadas breves de ánimo y de entusiasmo con un valor increíble. Animamos y consolamos a través de la oración específica por las demás personas. Miren, hermano, la oración es como la corriente de aire que facilita que el avión se mantenga en vuelo mientras los motores funcionan bien, desde luego. Ustedes saben que, bueno, si no lo saben, lo que he leído, no es que sea un experto en el área, pero cuando los aviones despegan, el aire, ¿verdad?, que viene de frente ayuda a que con la fuerza del motor ese tubo, ¿verdad?, metálico tan pesado y tan lleno se mantenga en el aire. Y me parece a mí que la oración tiene un efecto similar. Cuando alguien ora por ti, cuando alguien ora por mí, cuando tú oras por alguien para que el Señor lo consuele, lo anime, esté con él, con ella, realmente es como si ayudáramos a que ese avión se mantenga en el aire. Orar por otra persona en nuestro momento de devoción privada fortalece los vínculos de la fe y los vínculos de hermandad. Claro, oramos en los cultos, ¿verdad? Ahora en la modalidad electrónica enviamos un mensaje y nos contestan y nos dicen, sí, vamos a estar orando por eso. Y es grato verlo. De todas maneras, sea de esa manera, ¿verdad? O por el teléfono, orar por la otra persona hace mucho bien y sobre todo en el momento privado que tenemos con el Señor. Porque cuando yo me encuentro con esa persona de frente, por alguna razón que nos encontremos, le puedo decir con alegría, ¿sabes qué? Yo he estado orando por ti. Nada peor que decirle a alguien, sí, no te preocupes, voy a orar por ti, o voy a orar por ella o por él, y que se nos olvide. Y pasado un tiempo, nos encontramos con esa persona. A mí me ha pasado. Así que, cuidado, ¿verdad? El estímulo es a que cuando recibo la petición de orar por alguien, inclusive posiblemente sea hasta bueno dejar lo que estoy haciendo y levantar una oración breve, porque el Señor conoce el corazón, para que esa persona reciba el ánimo y la consolación que necesita. Escuchar que alguien ora por ti, anima, consuela y nos reafirma, oiga, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos parte. Y el ser humano, incluido el creyente, la creyente, necesita saber que forma parte. Por eso la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo.
Y nos ha dicho el apóstol allí en ese capítulo famoso de que todos los miembros del cuerpo tienen función, son importantes. Nadie es menor o mayor que los demás. Necesitamos unos de otros para armonizadamente funcionar como el cuerpo de Cristo. Y hoy día podemos consolar y animar con el envío del correcto y bien intencionado emoji, creo que se dice, ¿verdad? Los teléfonos y las plataformas, Facebook, WhatsApp, iPhones, los tipos Android, tienen cientos de imágenes y de símbolos para con uno solo de ellos entregar un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, de esperanza, de felicitación, de alegría, de estoy orando por ti, de cuentas conmigo. Hay allí una cantidad de imágenes que podemos utilizar y ese mensaje realmente que nos reafirme como personas en momentos de necesidad hace mucho bien a nuestra alma, a nuestro corazón. Miren, podemos consolar y animar con dinero. Claro que sí, si tenemos la capacidad de hacerlo, definitivamente. Podemos hacerlo con personas o con entidades. En estos días, a raíz de lo que acontece en Estados Unidos con el discrimen por color de piel, he estado leyendo y viendo películas y documentales sobre el tema con la intención de entender y de aprender y contribuir más o mejor de alguna manera. Y claro está, yo también, ¿verdad? En momentos dados viví parte de ese prejuicio en los Estados Unidos por el color de piel que tenemos típicamente los puertorriqueños. Hace unas semanas disfruté la película Just Mercy, que si no la ha visto, le aconsejo que la vea. Es una historia verdadera que relata o narra el trabajo de un abogado graduado de Harvard que decide ir a Alabama a luchar a favor de otras personas negras acusadas y encarceladas erróneamente y sin pruebas. Y eso es, pienso yo, lo peor que puede pasarle a un ser humano. Primero, estar en la cárcel y en segundo lugar, sin pruebas, falsamente. Y la historia, ¿verdad? Hemos visto ejemplos recientes de gente que han pasado 30, 20, muchos años presos siendo inocentes. Al final de la película hay una información de cómo contribuir a la entidad que este abogado creó, que se llama Equal Justice Initiative. Si se puede traducir en español, tal vez sería como Iniciativa de Justicia Igualitaria. El mes pasado vi, y de hecho después del final de esa película, hay una información que podemos compartir, ¿verdad? O tener para hacer alguna aportación a esa entidad si eso es posible. El mes pasado vi que una dama, maestra jubilada de Ohio, regaló su incentivo federal, los $1,200 que muchas personas han recibido, a un barbero de años en su comunidad para que el negocio de ese barbero, que lleva muchos años, se mantuviera abierto y retuviera los empleos que genera. Si no me equivoco, ella de piel blanca y él de piel oscura o negro, lo que añade para mí, hermosamente, significado al acto, dado lo que ocurre, como repito, como dije anteriormente, en estos días en los Estados Unidos. Hemos dicho una y otra vez que en la pandemia el templo se cerró, pero la iglesia permaneció y está de par en par para conectar, para comunicarse y para mantenernos como carbones calientes juntos en la acción y el testimonio, fomentando el calor del fogón, donde se adereza la gracia de Cristo y se sirve con pasión y amor. Si usted no sabe lo que es el fogón, pues en el campo tuvimos la experiencia de ver cómo nuestras abuelas, ese era el caso de mi tía abuela, que cocinaba en un fogón montado en 4 patas, bien alto, donde había siempre cenizas y piedras y carbones en ese fogón, y solamente era necesario juntar otra vez los carbones y las piedras para armar otra vez el fuego y poner la olla y hacer el sancocho o lo que fuera a hacer. Ese es el fogón, ¿verdad? Típico, que ahora mucha gente lo busca mediante el chinchorreo tan famoso que se ha hecho en Puerto Rico. Así que es necesario, ¿verdad?, que nos mantengamos juntitos para
aderezar, como dije, y entregar esa gracia que el Señor nos ha dado. Bendito el nombre del Señor, porque la iglesia permanece abierta. Identifica, te sugiero en esta mañana, qué acción vas a realizar hoy, esta semana, y hazlo en el nombre de Cristo el Señor, para que puedas, como parte de la iglesia que eres, entregar con gracia y con amor de Dios esa palabra buena, ese acto de consolación, de ánimo y de esperanza. Identifica qué acción particular vas a utilizar. Puede ser hoy, puede ser esta semana, y hazlo en el nombre del Señor. Ora al Señor y dile, pon frente a mí, o que mediante una llamada o mediante un mensaje, la persona que tú quieres, a la que yo le entregue una palabra de ánimo y de esperanza, y fungir o actuar como actuó aquel buen hermano Bernabé. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:11 nos dice, por eso anímense y fortalezcanse unos a otros. Es una frase que usa en un contexto distinto, pero la frase me parece tiene pertinencia para el momento en que vivimos. Me parece que eso se escribió para nosotros, creyentes del siglo XXI, óigame, viviendo en un momento único en la historia, único en la historia. Todo lo que vivimos es nuevo para todos los que estamos vivos en este mundo. Te quiero decir, si por primera vez accediste a nuestras páginas esta mañana y necesitas una palabra de consuelo, un oído que te escuche, una llamada para orar por ti y darte ánimo, escríbenos. Queremos conocerte, queremos orar contigo, queremos comunicarnos, conectarnos contigo para que recibas de la iglesia la palabra de consolación, que es lo que la iglesia proclama. Y se traduce en cosas específicas, ¿verdad? No únicamente palabras habladas, sino en acciones. Y si eres hermano de la fe, como la mayoría pienso de los que están participando de este servicio, como dije, el Señor nos invita hoy a identificar con los recursos que tenemos, con la gracia que Él nos ha dado, con las habilidades que Él ha puesto en nosotros, nos llama el Señor, nos invita a emular a Bernabé y dar el consuelo y el ánimo y la esperanza que tanto necesitan las personas el día de hoy. En este mundo tan distinto, tan novel, tan complicado, pero a la misma vez con una posibilidad para la iglesia de hacer algo que nunca se había hecho de esa manera, pero cuyo resultado trae paz, trae consuelo y trae gozo al alma que lo necesita. Y esa es la función de la iglesia y lo que Cristo quiere que hagamos. Te invito a orar conmigo, pidiéndole al Señor que nos ayude en esa función que nos invita a Él a que realicemos cada día. Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu cuidado, por tu presencia, por el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ayuda, por la sabiduría de tu palabra que está en nuestro corazón y por las oportunidades que nos das de compartirla para que el que la reciba sea animado, encuentre paz, encuentre consuelo y se reafirme en la esperanza que eres tú, Señor, para los seres humanos. Te damos las gracias por las personas que esta mañana o en este momento, el que sea, se han conectado por primera vez con la transmisión de la iglesia, con la página de la iglesia. Y te pedimos que alguna de estas palabras haya calado hondo en el corazón, de forma tal que podamos conectarnos, que podamos comunicarnos y comenzar en una relación de vida anclada en la experiencia de la fe y en el servicio que la iglesia realiza. Bendice a cada persona que ha escuchado y trae consolación y paz a cada uno de los que en esta hora necesita una visitación especial tuya. Y danos a nosotros la oportunidad de ser parte de ese proceso de consolar, de animar y de traer esperanza en este mundo que vivimos. Oramos a ti en acción de gracias, sabiendo que nos acompañas cada día en ese proceso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias